Muy bien, continuamos en Plan País, aquí en el canal del Jurado Nacional de Elecciones. Si han estado con nosotros durante la primera parte del programa, han podido ver, han podido escuchar los planes de gobierno de las dos fuerzas políticas en pugna en esta segunda vuelta electoral. Hemos hablado de protección social e inclusión. Y los dos invitados han hecho especial énfasis en el tema de los programas sociales. Pero cuando hablamos de protección social también hay una mirada desde la defensa del consumidor. Y en ese sentido nuestro invitado a continuación, Crisólogo Cáceres, especialista en el tema de defensa del consumidor, presidente de ASPEC, está con nosotros justamente para hablar de esa otra mirada que también hay que darle al tema de la protección social. Bienvenido, Crisólogo, como siempre. Carlos, gracias. Como siempre es un gusto estar conversando contigo. Cuéntanos esa mirada, ¿cuál sería el punto de partida para esta conversación? Para empezar, entendamos qué cosas debemos comprender por inclusión. Inclusión es que los consumidores, que los ciudadanos en general, accedan a productos y servicios que les permitan satisfacer sus necesidades, sin ningún tipo de discriminación. Desde ese punto de vista, en el Perú se puede decir que existe inclusión en favor de los consumidores. La respuesta es negativa. Es negativa. Es negativa, lamentablemente. O sea, consumidores que no tienen acceso al agua, consumidores que no tienen acceso a la energía eléctrica, consumidores que no pueden acceder a la educación, consumidores que son objeto de discriminación por el color, la opción sexual o la religión, consumidores que en resumen no pueden tener una vida normal porque existen una serie de barreras que por una u otra razón, carestía, falta de infraestructura o sencillamente maldad, les son negadas. Consumidores, ahora estamos asistiendo al debate sobre la reforma del sistema privado de pensiones y se está diciendo que, bueno, finalmente al sistema pensionario accede pues menos del tercio de la fuerza laboral en el Perú. O sea, el resto de la gente no tiene acceso a una pensión. Sin embargo, están trabajando y están generando recursos que les permiten subsistir en el presente. Pero el futuro, vaya usted a saber cómo será. Esas personas también son objeto de exclusión porque no van a tener una pensión. Y las personas que tienen préstamos o que se endeudan con las tarjetas de crédito y que de repente por una serie de situaciones mal dadas o por abuso sencillamente de la banca acaban reportados en una central de crédito a pesar de que tienen voluntad de pago y son parias financieros, excluidos de cualquier tipo de préstamo. Casi una muerte civil. Casi una muerte civil. Entonces, en el Perú hablar de inclusión es algo que va más allá de los programas sociales, ¿no? Los programas sociales están referidos a focos muy específicos de pobladores, pero aquí la mirada tendría que ser mucho más amplia, mucho más general y estar viendo que esto afecta a consumidores que están ubicados en cualquier ciudad del Perú, afecta a consumidores de toda edad, afecta a consumidores de toda condición, no solo a los que están en el foco o en la mira de determinado programa. Por eso es que lo que hace falta es una política mucho más compleja e integral por parte del Estado que no existe. Cuando hablas de exclusión, me queda claro las situaciones, pero también hay acceso a educación, a salud de muy poca calidad, que es casi lo mismo que ausencia. Es casi lo mismo, bueno, el tema de la calidad, hemos sido testigos de que la ley de reforma de la ley universitaria ha generado pues una reacción increíble. Y que hace unos días los proyectos para tumbársela, que fueron archivados por el propio Congreso, han sido desarchivados para volver a poner una espada de Damocles sobre la reforma y volver a tener estas cajitas de zapatos que se llamaban universidades y que realmente solo la universidad tenían el nombre. Entonces vemos que cuando se quiere fomentar la calidad para que lo poco que hay por lo menos tenga cierto nivel y genere competitividad, genera esta tensión, ¿no? Se lo quieren tumbar. Pero o sea, tú por ejemplo mañana, hay que decir la verdad, mañana tú vas a entrevistar a 2 o 3 postulantes para un trabajo determinado y obviamente vas a preferir a aquel que venga de una universidad que tenga una educación de calidad. Ya vas a tener de antemano una preferencia. Y una predisposición. Así es. Aunque los otros chicos te demuestren que tienen tantos y ganas y entusiasmo. Pero ya el otro tiene de arranque una ventaja. Y hay muchos chicos que estudian la carrera y luego están pues en una situación de desempleo y de frustración. Nuevos excluidos. Esta exclusión o falta de inclusión, ¿a qué se debe? ¿Es el modelo? ¿Es el sistema? ¿Es que el Estado no está al cuidado de su gente? Claro. Yo creo que hay un poco de todo lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, el Estado realmente nunca ha tenido una visión de conjunto y los sucesivos gobiernos se han ido encargando con mucha alegría de destruir lo que avanza la gestión anterior y construir lo propio y luego viene otro y hace lo que sigue y al final siempre estamos en un perpetuo comienzo. Eso está mal.
En el caso de los empresarios, debemos decir de que con muy contadas excepciones, los empresarios locales no tienen una vocación social que les permita entender que la satisfacción de sus consumidores, la identificación de sus consumidores con ellos, les va a generar mayores ventas, va a hacer que la economía se dinamice, etc. Los empresarios siguen pensando que lo que hay que hacer es exprimir al consumidor. El caso de las FPs, por ejemplo, es un caso clarísimo. Las AFPs han tenido 22 años para enamorar a los consumidores, a sus afiliados, para coquetear con ellos, darles lo que quieren. En fin, han tenido 22 años para hacerlo y no lo han hecho. Sencillamente sabiendo que tienen una posición de dominio porque la ley establece que ellos tienen la prerrogativa de detraer y cobrar comisiones y, en fin, han estado haciendo lo que han querido. Y las declaraciones soberbias del presidente de las AFPs, lo mismo. Entonces, ahora que hay una ley que establece que los afiliados que cumplen la edad de jubilación pueden retirar el 95.5. Ahí sí, dicen que hay que nombrar comisiones de estudio, que hay que traer expertos, que realmente hay que hacer una reingeniería del sistema, etc. Porque no lo dijeron 20 años atrás o 10 años atrás. O sea, cuando tienen el agua al cuello, recién los empresarios empiezan a hablar de que es necesario hacer cosas en favor del consumidor. Y ese ejemplo de las FPs es aplicable a muchos otros rubros. Ya, pero entonces déjame dar 2 pasos para atrás. Porque si las AFPs han cometido abusos o no han cumplido con su rol, había una superintendencia que tenía que mirarlas. Y cuando el agua no llega, hay una SUNAS que tiene que mirar. Y cuando la electricidad no llega, OSINERMIN es la que debe intervenir. Y cuando no me dan un seguro de vida porque soy una persona con discapacidad, INDECOPI es quien debe intervenir. O sea, ese Estado, ¿dónde estuvo? Claro, es que el Estado, ya lo estás diciendo tú, normalmente es reactivo, no proactivo. O sea, el Estado no está mirando más allá y no se está planificando, sino que el Estado está actuando en función de lo que dicen las encuestas o de lo que salen en los noticieros, ¿no? Entonces hay muchos casos que son atendidos por el Estado solo porque salieron en el noticiero de la noche, si no, nadie les prestaría atención. Y son abusos que se siguen cometiendo. El caso de los seguros, por ejemplo, están acudiendo a esta figura de las preexistencias, en mérito de la cual, si la persona, en opinión suya, ha tenido una enfermedad, aunque venía cotizando y que le ha surgido algo, pues los pueden salir. Ahorita hay un señor de 75 años, antes de venir para acá, ido a la oficina para contarme casi llorando que tiene un caso de ese tipo. Lo mismo, o sea, el señor ha estado durante varios años pagando. Un día le dejan de enviar el recibo, cuando el señor se olvida, pues es una persona mayor, va a reclamar, le dicen, señor, ¿sabe qué? Usted ha interrumpido los años que ha venido cotizando, así que vamos a comenzar de cero y ya con otra tarifa. ¿Cosa? Sí, claro, con otra tarifa, con otras condiciones. Y además lo vamos a someter a un examen. Y cuando se le hace el examen, dice, señor, ¿sabe qué? Hemos detectado que usted tiene tal cosa. Con 75 años tiene que tener todas las cosas del mundo. Pues. Claro, él durante 15 años antes, cuando le hicieron su examen, él estaba pues en una condición. Perfecto. Y luego cuando lo han seguido mirando, estaba bien, pero ahora le encuentran pues la pajita, ¿no? Entonces, y eso pasa, y después se quejan de que en el Perú no hay una cultura de seguros. Después se quejan de que por qué las personas mayoritariamente están fuera del sistema financiero formal en general. Y es porque las personas cuando van al sistema financiero encuentran este tipo de maltrato. Es una cosa absolutamente real. Y eso para no hablar de todas las leyes que de una manera inesperada se han expedido en beneficio del consumidor pero que no se aplican, como por ejemplo la ley que dispone el Código del Consumidor en su artículo 37 dispone el etiquetado de transgénicos, pero se puso pues el artículo que dice se requiere un reglamento, el reglamento no sale y todos nosotros comemos alimentos transgénicos todos los días sin saberlo, lo cual vulnera nuestro derecho a la información y posiblemente el derecho a la salud. Pero hoy los ciudadanos también tenemos que asumir nuestra responsabilidad, acudir a nuestros representantes y exigirles que en el espacio congresal, en la asamblea, que es de todos, defiendan nuestros derechos. Pero ahí llegas a otro tema. Esta es una cosa que es como una espiral, ¿no? ¿A qué representante acudes? ¿Cómo sabe Carlos Cornejo quién es su representante en el Congreso si los congresistas son elegidos en fardo cerrado y no por distrito? O sea, para saber, yo voy a votar por el candidato tal porque él me va a representar a mí. La reforma que se tenía que hacer en el sistema electoral hasta el día de hoy no se ha hecho y en consecuencia es una masa. Claro. En Estados Unidos uno acude a su representante. Pero a su representante. Así es. Y tú lo incordias a tu representante. Así lo tienes seco hasta que te hace caer. Tiene que recibirte y tiene que prestarte atención porque si no, así es. La siguiente vez ya no vas a ser representante. Pero acá no hay ese representante. Nosotros no sabemos exactamente quién nos representa en el Congreso. Y por eso es que los congresistas se sienten con esta libertad absoluta de hacer lo que les viene en gana y no dar cuentas a nadie. Por ejemplo, la última vez que estuve acá en este programa tuyo y estabas entrevistando a candidatos al Congreso, yo me quedé con la boca abierta de las ofertas que hacían los candidatos al Congreso, ¿no? Si se les aplicara a los políticos que hacen propaganda y hacen estas ofertas electorales las leyes que rigen para la publicidad comercial que obligan a que el que hace una oferta tenga que cumplirla, estarían presos.
o estarían pagando multas, porque acá prometen cosas que ellos no van a poder cumplir, porque implican iniciativa de gasto o porque implican atribuciones de los gobiernos municipales, pero prometían cada cosa. Okay, pero quisiera quedarme con una sensación más positiva que negativa luego de conversar contigo. ¿Hemos avanzado en el tiempo sí, claro. en este fortalecimiento del consumidor? Sí, pero mira, tienes un código del consumidor ahora, Carlos. La primera vez que hablamos hace no sé cuántos años no había código, habían normas. Se ha modificado el concepto de consumidor, el concepto de consumidor más inclusivo, porque gracias a modificaciones legales que se hicieron, se logró generar la figura del llamado consumidor razonable y luego el consumidor diligente. ¿Quién es este consumidor? El consumidor que antes de comprar un producto lo analiza, lo estudia, averigua, se informa, compara, etc. Ese consumidor no existe. Nadie de nosotros compra los cientos de productos que compramos al mes tomando todas esas precauciones, ¿no? Y muchos no saben leer. Entonces, ahora el Código del Consumidor define que el consumidor es todo consumidor final, todo destinatario final de bienes y servicios. O sea, hasta se encargaron, fíjate tú, las autoridades en su momento, llámese Congreso, llámese Indecopi en su momento, de generar un concepto que no incluía a toda la gente, sino un concepto absolutamente artificial, que no existe en ningún otro país, para que las empresas, cuando nosotros las denunciábamos, por ejemplo, decían, un momento, un consumidor razonable habría agarrado el producto, lo habría volteado, habría revisado la etiqueta, habría averiguado qué significa cada uno de los componentes y bla, bla, bla. Porque eso es lo que se generó. Entonces, las leyes que se dan en el Congreso, muchas veces, lejos de ayudar a que el Perú sea mejor, hacen de que el consumidor tenga muchas más dificultades para acceder a la justicia. Ese es un tema que está pendiente. Y mientras las autoridades no hagan realmente una reforma de todo lo que es el proceso electoral para que los consumidores podamos, o los ciudadanos, podamos tener la seguridad de que estos funcionarios responden a nuestras expectativas, las cosas seguirán igual o empeorarán. Entonces, si quisiéramos fortalecer la Comisión de Defensa y Consumidor del Congreso, habría que poner determinadas reglas, por ejemplo, que los dueños de universidades no estén ahí dentro, por ejemplo. De todas las comisiones en general. O sea, si vas a formar parte de la Comisión de Ejecución de Educación, no puedes ser un promotor educativo, ¿no? O si vas a formar parte de la Comisión de Pero es que eso es el 2 más 2 de cualquiera, eso es un conflicto de intereses absoluto. Aquí en cualquier parte, pero aquí se permite. Lo único que tiene que hacer la persona que es miembro de, por ejemplo, yo soy dueño de una universidad, estoy en la Comisión de Educación, lo que tengo que hacer es levantar mi dedito y decir, por si acaso les informo, chicos, que yo soy dueño de una universidad. Listo, ok, tomamos nota, ya, seguimos. Nada más, tienes que informar eso, pero no es que tengas que informar, tienes que salir de esa comisión. Mira, dicen que hay que modificar el reglamento interno del Congreso, que hay que establecer determinados parámetros, etcétera. Pero yo creo que por una cuestión de ética personal tú tendrías que inhibirte. Qué duda cabe, ¿no? Pero estamos en el Perú, pues. De acuerdo. Una última pregunta. La defensa del consumidor, el consumidor que estamos hablando, informado, que es razonable, que es diligente, que entiende. Va a existir algún día. Va a existir algún día. ¿Cuándo? No lo sé. Tal vez dentro de 20 años tú y yo estemos haciéndonos la pregunta de si hemos mejorado en algo. Pero es bastante complicado. Si el Estado no genera los mecanismos, las políticas para que el consumidor esté protegido, eso no va a suceder jamás. Por ejemplo, la quinta política de Estado del Código establece que los consumidores tienen que ser educados como tal desde las escuelas. Sí. ¿Ya? Tú lo sabes muy bien porque lo hemos conversado. Sí. No se ha implementado hasta ahora. Ni el Ministerio de Educación ha modificado la currícula, ni los docentes han sido calificados, capacitados para hablar de temas de consumidor. Entonces, esa disposición tan importante que permitiría algún día tener un consumidor de mejor nivel, no se implementa. Y por lo tanto, los consumidores seguimos consumiendo lo que consumimos, seguimos firmando contratos sin letra chica y seguimos comprando el pan con tarjeta de crédito. Una locura, pero así estamos. Crisólogo Cáceres, siempre un gusto tenerlo aquí en el programa. Gracias por haber estado con nosotros. Claro que sí. Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, ha estado con nosotros conversando de cómo incorporar el tema de inclusión o exclusión, dependiendo de la mirada, en el caso de los consumidores. Pausa y seguimos con más aquí en Plan País.